Hola, bienvenidos a todos. Gracias por participar de este seminario online sobre currículum vitae y búsqueda laboral. Bueno, nos metemos de lleno en el tema y lo primero que tenemos que preguntarnos es por dónde vamos a iniciar la búsqueda. Principalmente hay diferentes medios para realizar la búsqueda, pero uno que te recomendamos como primera opción es tener una buena red de contactos. Es decir, si estás buscando empleo, lo más importante de todo es que le puedas decir a tus amigos o a tus conocidos que estás buscando un trabajo. Y si le podés decir qué tipo de trabajo estás buscando, mejor. Por ejemplo, quizás podés contarle a un amigo que estás buscando un trabajo en el área administrativa de una empresa de servicios. Cuanto más concreto, mejor. ¿Por qué? Porque seguramente si ese amigo, ese conocido, esa persona ve un aviso, lo primero que va a hacer es recordar que vos se lo comentaste y te va a llamar o te va a mandar un mensaje o va a compartir con vos esa opción. Bueno, por supuesto después en internet, en las redes sociales, en los foros, en las páginas de empleo, en las bolsas de trabajo, en los avisos tradicionales, en las consultoras de recursos humanos también tenemos muchas opciones. Es decir, lo ideal es que no te enfoques en uno solo, que te enfoques en varios medios y que, o en todos, y vayas obviamente estando al tanto de cada una de las búsquedas que vas haciendo, hacer un registro en ese sentido. Bueno, hay que tener en cuenta que el currículum hoy por hoy no tiene que ser extenso, no se debe armar más de 2 hojas, como máximo 3, porque en una de las hojas lo que vamos a hacer es poner la carta de presentación, en otra la carta de antecedentes. Pues ahí en la carta de antecedentes podemos estar en dos hojas como máximo. No hay ningún selector que le interese leer toda una carpeta. Recordad que esto tiene un porqué. El hecho de que se haga en 2 hojas es porque al selector le interesa saber si vos tenés el perfil ideal para ir a la entrevista. Y en la entrevista se va a definir. Entonces es importante no solamente saber muy bien qué es lo que vas a poner en el currículum, sino también después defender ese currículum en la entrevista de trabajo, que es donde vas a conseguir el empleo. Bueno, como te decía, tenés que escribir una carta de presentación y obviamente no tener en cuenta revisar esa carta para no tener errores de ortografía. Tiene que estar actualizado ese currículum al día de hoy, es decir, esto es importante tener constantemente actualizado el currículum a medida que vamos haciendo capacitaciones, que vamos a seminarios, que hacemos cursos o que vamos avanzando en nuestra carrera, hay que ir adaptándolo. O sea, una vez al año o 2 veces en el año ir haciendo las adaptaciones del currículum para tenerlo actualizado. También es importante que escribas tus datos de contactos, todos los datos de contactos que consideres necesarios. Puede ser un teléfono, y si vas a poner un teléfono fijo o un teléfono celular, recordá de poner la característica, es muy importante. A veces quizás la selección se está haciendo, no sé, en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, y vos sos de Paraná y no le pones la característica, entonces ahí, o sos de Entre Ríos y no pones la característica de tu ciudad, y allí a la consultora o a quien está seleccionando se le va a complicar encontrarte. También hay que escribir en orden cronológico inverso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hiciste cursos, vas a poner los últimos cursos que hiciste en el año 2019 o en el año 2018 y de ahí para abajo. 2019, 2018, 2017, 2014, 2015. Bueno, la cuestión es que quien va a seleccionar pueda ver cada tanto o que cada cuánto vos te estás capacitando o estás realizando capacitaciones. También hay que hacerlo simple, hay que hacerlo claro, no hay que llenarlo de datos. Lo más importante es tratar de describir un currículum que nos lleve a la entrevista, por eso es importante tener en cuenta eso. Como te decía al principio, compartí el CV con otras personas, contale que estás buscando empleo, quizás por ahí un familiar, un hermano, una hermana, nuestros padres pueden revisar el currículum y tratar de ver si se ajusta a la realidad de lo que nosotros somos o lo que estamos interesados en buscar. Bueno, revisar siempre el currículum antes de enviarlo y por supuesto ser sincero en lo que ponemos, poner información verdadera, eso es clave. En la carta de presentación lo que tenés que tener en cuenta es que contenga, bueno, obviamente el lugar y la fecha, pero después tendremos lo que le llamamos el membrete. El nombre y el apellido, el cargo de la persona y el nombre de la empresa. Ese sería el membrete.
Después hacemos un encabezamiento en donde vamos a hacer un saludo, el motivo de la carta, porque escribimos un cuerpo que vaya desarrollando y obviamente el párrafo de cierre. Te lo muestro en un ejemplo aquí más claro, en donde tendrías la fecha, lo que te digo del membrete, por ejemplo, ahí está dirigido a Marta Silva, gerente de recursos humanos, la compañía SRL. Quizás por ahí no tenés este dato. Bueno, lo importante es tratar de encontrarlo el dato. Si no lo encontrás, no importa de poner, en todo caso no tendremos el nombre de la persona, pero sí pondremos, no sé, por ejemplo, área de recursos humanos y el nombre de la compañía. Eso sí tenés que tenerlo en cuenta. Es decir, lo importante es hacer un currículum para cada empresa. No sacar fotocopias del currículum, eso es uno de los principales errores, porque sacar fotocopias es como hacer un solo currículum, y sacar las fotocopias es como enviar folletería bajo puerta. Es decir, le estás diciendo en otras palabras a la empresa, me da lo mismo si me tomás vos u otra empresa. Entonces es importante dirigirlo a la empresa, buscar información de la empresa y adaptarlo para cada empresa. Después, bueno, como te decía, viene allí el saludo, por ejemplo, esa es una fórmula de mi mayor consideración o de mi consideración, y a partir de ahí va a venir el cuerpo de la carta. Esta carta tenés que pensarla en redactarla con el objetivo de tratar de explicar por qué vos serías la persona indicada para ingresar en esa empresa. Y tratar en el cierre siempre de quedar a disposición para facilitar más detalles o más información de lo que vos estás poniendo en el currículum. Recordá que la entrevista de trabajo es clave a la hora de conseguir el empleo. En la carta de antecedentes es donde nosotros vamos a escribir todos nuestros datos personales. Por supuesto también hay que revisar que no haya errores de ortografía. Ahí tenemos que demostrar nuestras habilidades, destacar la información más relevante y adaptarlo para que esta carta sea lo más definido posible. Como te decía, los datos personales que vas a ubicar allí, la educación formal. A la educación formal estamos hablando de la primaria, la secundaria, el terciario o la universidad. Seguramente vos te preguntás por qué voy a poner la primaria y la secundaria si se entiende que si estoy en la universidad o en un terciario ya pasé por esas instancias. Sí, pero hay muchas empresas que le interesa saber dónde hiciste la primaria y dónde hiciste la secundaria. En la formación extraacadémica, ahí es donde vas a detallar todos los cursos y las capacitaciones que hiciste. Acá es donde va el orden cronológico inverso, es decir, vas a poner las capacitaciones, los cursos, los seminarios, los congresos que hiciste en este año, que hiciste en el año pasado y así para abajo. En la experiencia profesional también es importante poner el orden cronológico inverso, es decir, escribir primero en el trabajo actual en el que estás o en el trabajo que estuviste. Entonces ahí también le vas a mostrar al selector cuánto hace que no estás trabajando o si actualmente estás trabajando. Que eso no perjudica nada porque se entiende que vos podés estar buscando una mejor opción de empleo. Y eso también lo podés aclarar en la entrevista de trabajo, porque te lo pueden llegar a preguntar, que por qué si actualmente estás trabajando querés cambiar de empleo, y ahí es donde vos podés expresar de forma muy sencilla de que lo que te interesa es progresar y estás buscando un puesto en esta empresa porque considerás que te permite llegar a ese progreso. Bueno, la parte de idiomas, acá es necesario tener en cuenta que si vamos a poner algún idioma, ya sea inglés, alemán, italiano, hay que aclarar el nivel de manejo de ese idioma, es decir, si lo dominamos bien en cuanto al habla, en cuanto a la escritura, a la interpretación, si es un nivel básico, si es un nivel intermedio, si es un nivel avanzado. Si es el idioma que hemos estudiado en la secundaria, es de nivel básico. Ya después si hemos participado de algún instituto o alguna formación, bueno, ahí puede ser intermedio o avanzado. Y el objetivo también es importante aclararlo, o sea, cuál es tu objetivo a la hora de buscar este tipo de empleo. Puede ser que tu objetivo sea, como decía hoy, progresar, conseguir una empresa que te permita desarrollar los conocimientos por los cuales vos te formaste o estudiaste. Los objetivos pueden ser indistintos. No inventes, si en todo caso no tenés muy claro qué objetivo poner, nos puedes pedir ayuda a nosotros o si no directamente no ponerlo. Como decíamos al principio, no hay que mentir. Tiene que ser simple, tiene que ser claro, pero sobre todo tiene que ir con la verdad. Ahora, cuando vos tenés el instrumento armado,
y empezás a enviarlo a diferentes empresas, hay que también ser consciente de que vamos a participar de un proceso de selección. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar muchísimo nuestra imagen profesional. Esto no quiere decir solamente el tipo de vestimenta que vas a utilizar cuando vas a ir a una entrevista. Hoy, digamos, ha cambiado muchísimo en ese sentido. No es que quizás hace 20 años atrás, si no ibas a una entrevista, por ejemplo, en el caso si eras varón, si no ibas con un saco, una corbata, quizás no estaba bien visto, y si no eras una mujer, si no ibas con determinada vestimenta, no estaba bien visto. Hoy eso ya no es así, ya se ha modificado muchísimo, pero por supuesto que es importante que vayamos con una ropa en la cual nos sentimos cómodos, pero no vamos a ir de jogging, no vamos a ir de zapatillas, vamos a ir obviamente con una ropa formal. Entonces no es que vamos a una fiesta, no es que vamos a un cumpleaños, tenemos que mostrar una imagen profesional. Muy bien, las posturas son importantes, hasta en el momento de la espera. En el momento de la espera ya están tomando información quienes seleccionan, entonces quizás, por ejemplo, como ves la imagen aquí, la persona que está sentada en el medio lo que está demostrando es aburrimiento, cansancio, y eso puede estar dando una información errónea. Muchas veces la empresa puede interpretar que sos una persona que te distrae fácilmente o que te desmotiva fácilmente. Entonces es importante cuidar las posturas a la hora de estar en la entrevista de trabajo. Cuando estás frente del selector hay que cuidar muchísimo la expresión facial, siempre mirar a los ojos cuando estamos hablando, cuidar nuestra postura corporal, es decir, no estar ni recostados sobre la silla, ni tampoco apoyados sobre el escritorio tirando los hombros hacia adelante. La postura tiene que ser erguida, tenemos que cuidar nuestro tono de voz, es decir, utilizar un tono de voz cálido, buscar la empatía constantemente, hacer preguntas. Eso va a demostrar interés de parte tuya por el puesto de trabajo, y esto te va a ayudar muchísimo en la entrevista. También te recomiendo que cuando estés finalizando la entrevista le preguntes a quien te está seleccionando si te puede dar algún consejo, para una próxima entrevista, si le parece que podrías haber brindado alguna información más. Eso es importante porque también demuestra interés por seguir avanzando en tu caso. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que la comunicación no verbal tiene un impacto muy importante. Fíjense acá, entre otras cosas, el no hacer un contacto visual tiene un impacto negativo, más de un 67%. Tener poco conocimiento de la empresa también tiene un impacto negativo. No sonreír tiene un impacto negativo. Hacer movimientos nerviosos tiene un impacto negativo. Mala postura, un impacto negativo. Ideas dispersas, impacto negativo. Cruzar los brazos, impacto negativo. Entonces, cuidemos toda la expresión no verbal que seguramente a la hora de la entrevista, por los nervios, lo va a expresar corporalmente. En esto te recomiendo que entrenes, que simules una entrevista quizás con alguien de tu confianza, tratar de armar preguntas que te parecen que te pueden hacer. Seguramente te van a preguntar por tus fortalezas, por tus limitaciones, te van a preguntar por tus intereses, entre otros casos intereses deportivos, te van a preguntar cómo es un día en tu vida. En realidad, porque muchas veces podés decir, pero ¿por qué me hacen estas preguntas? ¿Para qué les sirve si yo estoy buscando un empleo así o asá o de determinada función? Lo que están buscando es que te expreses. Entonces a veces que te hagan una pregunta que te permita relajarte, como ¿qué deporte haces o qué deporte te gusta? Te permite hablar. Y a la hora de hablar el selector puede escuchar tu tono de voz o puede escuchar tu postura, puede ver si en realidad estás tratando de simular que te gusta algo y no lo es. Supongamos que yo en una entrevista de trabajo decido mentir y digo que a mí me gusta jugar no sé, o hacer un deporte que sea siempre de trabajo en equipo, porque a mí me interesa ayudar al equipo, y seguramente si estás mintiendo se va a dar cuenta. Tu cuerpo va a empezar a expresarlo de una forma diferente, y los selectores están entrenados para detectar esto. Y si detectan que en realidad estás tratando de mostrarte como más atractivo para la empresa, esto te va a jugar en contra. Entonces, seamos conscientes de que hay que decir la verdad, pero sobre todo hay que ser cuidadosos con las expresiones, porque también esto es algo que le interesa muchísimo a la empresa.
Recordar que el impacto de la comunicación es muy grande, y sobre todo cada palabra que nosotros decimos o cada comentario que nosotros hacemos se va a amplificar tanto con el tono de voz como con la expresión corporal. Entonces hay que entrenar en este sentido. No es que solamente armo el currículum y voy a la entrevista. Hay que darle un tiempo para entrenarse. Nosotros en Forum constantemente, además de hacer este tipo de seminarios online, podemos ayudarte a que vos puedas trabajar estos aspectos que son vinculados. Hay diferentes capacitaciones como el de oratoria, por ejemplo, programación neurolingüística. Hay varios cursos que permiten trabajar estas cuestiones sobre la expresión y son importantes. Pero de todas maneras, aunque no hagas un curso en nuestro instituto, también te podemos ayudar porque nos podés enviar tu currículum, te podemos ayudar en revisar si le falta alguna información, podés acercarte y podés hablar con nuestros instructores sobre cómo mejorar lo que estás haciendo, seas alumno nuestro o no lo seas. La intención siempre por parte de nuestro instituto es ayudar a que la mayor cantidad de personas puedan conseguir empleo. Bien, ya vamos finalizando este seminario online y también es importante tener en cuenta algunas cuestiones. Cuando vas a la entrevista, mostrate seguro, mostrate decidido, responde, como decía hoy, las preguntas con honestidad, destacá tus logros o destacá tus fortalezas, pero también tenés que ser consciente de las limitaciones, porque te pueden llegar a preguntar sobre eso. Y si supongamos que alguien te dice cuáles son tus limitaciones o cuáles son tus debilidades y vos respondés, no, yo no tengo limitaciones, no tengo debilidades, eso no es creíble porque todos tenemos alguna limitación. También es importante que tengas en cuenta que no respondas con preguntas sí o no, porque es como estar en el banquillo de los acusados y eso no muestra tu fluidez a la hora de comunicarte. Mostrarte espontáneo, pero también con iniciativa. Bueno, por supuesto, no criticar a los empleadores anteriores o a compañeros de trabajo anteriores, no porque eso tenga algo que ver en el sentido de lo que sucedió, sino porque no es ni el lugar ni el momento para hacerlo. Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos. También hay que focalizarse en lo que nosotros podríamos hacer por la empresa, por qué nosotros somos la persona indicada para estar en esa empresa, no al revés. Y siempre, como decía, establecer un contacto visual con el entrevistador, siempre estar mirándolo a los ojos. Bueno, acordate, si necesitas más ayuda con tu currículum vitae, podés conectarte con nosotros a través de Instagram, @forumcapacitación. Desde allí nos podés seguir, nos podés pedir este material que estás viendo aquí como para poder analizarlo en detalle, y también nos podés enviar tus consultas sobre cómo mejorar tu currículum desde allí mismo. Así que te esperamos, podés enviarnos tu consulta y por supuesto te esperamos en un próximo seminario. Muchas gracias.